Mañana poderosísima. Mientras estaba hablando con el Señor, mientras estábamos alabando y adorando, el Señor me hablaba y me ministraba algo. Porque en este tiempo, y le hablo al copastor Mance, a la copastora Marita, a los copastores de Tigre, es necesario hablar tanto de la paternidad. Y es necesario que ustedes se alineen al mensaje que yo, como su padre espiritual, bajo en esta casa y bajo en este ministerio de renuevos. Dios me decía esto, y con la mano en el corazón: séame sincero y no me esconda, no me guarde, no me dibuje, no me disfrace nada. ¿Cuántos han tenido conflictos, traumas o momentos difíciles en su crianza con respecto a su papá? Qué bueno. Por eso que hoy me toca hablarles de la paternidad. Porque la paternidad es tan fuerte en la vida de una persona que deja rasgos, que deja marcas, que deja huellas. Y yo por eso sé que cuando hablo de estos temas espirituales, aún voy a tener resistencia espiritual dentro del ambiente mismo de odres nuevos. No va a caer bien muchas veces esto, aunque lo digamos con mucho respeto y con mucho amor. Porque cuando empezamos a hablar de estos temas, empezamos a romper estructuras. Y empezamos a meternos en lugares donde están muy guardados en nuestro corazón. Y lo tenemos bien metido allá en el fondo, bien la puerta con 3 cerraduras, porque no queremos entrar a veces en sus sitios. Y por eso usted va a ver que cuando hablamos de paternidad, hay gente que le cuesta sujetarse. Hay gente que le cuesta someterse, Maxi. Hay gente que le cuesta estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque al no tener una buena representación paterna en el vínculo natural, no han tenido un buen papá. Y no me digan que fue un buen papá porque nunca le pegó una palizota de esa que lo mandó al hospital. Ese no es buen papá porque no lo fajó. Es decir, el buen papá no es el que no te faja. El buen papá no es el que de acuerdo a la Biblia, el buen papá es el que te lleva al conocimiento directo, pleno y total del Señor Jesucristo. Y si el papá que tuviste no hizo eso, nunca completó todas las materias en la facultad, en la universidad de papá. Y acá Dios me decía, de un 80 a un 90% del pueblo de Dios tiene carencias en los ámbitos paternales. Y a su nombre. Gloria. Porque de los que estamos acá, dígame con la mano en el corazón, ¿qué hizo tu padre para traerte al camino del Señor? Entonces estamos hablando lo cierto, estamos hablando verdades, estamos hablando cosas correctas. Y estos mensajes son tan necesarios. ¿Para qué? Para restaurar la ausencia de tu padre que tuvo en tu vida, o el maltrato, o los errores o horrores que tuvo tu padre. No. Acá se va a restaurar tu espíritu. Porque una de las cosas, cuando tu espíritu se restaura y se alinea tu alma a la palabra, lo otro va a empezar a pasar a un segundo plano. Y el Dios de los cielos se va a encargar de cicatrizar, de vendar y de hacer olvidar las cosas del pasado. Porque la Biblia aún en el libro de Isaías dice: no traigas a memoria las cosas pasadas. Pero las cosas pasadas, aunque yo no las traiga a memoria, van a estar. Porque adentro, en el interior nuestro, hay afecciones. Es por eso que cuando una persona resiste la paternidad espiritual, rechaza la paternidad espiritual, aunque me llame papá, pero su conducta y comportamiento es de un enemigo. Entonces yo me doy cuenta que esa persona está presentando resistencia, está presentando oposición. Y ustedes que están frente a una obra saben, porque uno habla con una persona y el hecho de escucharla, de mirarla, los gestos, la actitud, la expresión. Y no somos psicólogos, Maxi. ¿Estudiaste psicología? ¿Estudiaste psicología? Yo tampoco. ¿Y cómo podemos describir el carácter de una persona? Porque todo esto son rasgos psicológicos. La persona dice: no, pero yo estoy bien, yo tengo paz. Pero tu mirada me dice que no. Tu mover de tu mano me dice que no. Tus palabras me dicen que no. Tu actitud me dice que no. Porque te mido de acuerdo a lo escrito. Y lo escrito es una balanza perfecta para medir y pesar los corazones. Y a su nombre. Gloria. Por eso que la Biblia, a los que lideramos, a los que vamos a la vanguardia, dice esto: probad los espíritus,
porque no todos provienen de Dios. Entonces, aunque usted trabaje al lado mío y me diga, papá, yo soy su hijo, yo soy el líder de su siervo, a ver, me puede decir un montón de cosas. Pero tu conducta me dice si sos o me dice si no sos. ¿Qué pasa si usted tiene un hijo que le dice que lo quiere, que lo ama? Y Dios te libre, más. Y tu hijo te dice, papá, yo te quiero, papá, yo te amo, papá, yo te adoro, papá, y se te cuelga del cuello y te llena de besos y de cariño y te saca el moco, bueno, te saca del... Y bueno, decir, mi hijo me quiere, me ama, qué lindo hijo que tengo. Un día vas al colegio y se lleva 9 materias. Y tiene 25 faltas, se rateó 25 veces. ¿A dónde queda el amor? Porque el amor, porque la verdad no es solamente hablar, es expresar a través de los actos. No es solamente decir, sino hasta el hacer. Y cuando uno es espiritual, va a medir más por lo que hacen que por lo que dicen. Es por eso que a veces pareciera que uno es frío. Entonces dice, pero usted está midiendo a todo el mundo, usted no cree en nadie. Después del Señor me cuesta creer en la gente, hasta ver el progreso y el avance de la gente. Cuando yo veo que la gente progresa y avanza por el consejo que uno da, por la enseñanza que uno da, entonces empieza a ser un poco confiable, pero no del todo. Y uno tiene que saber medir y tener esa vara en la cual uno pueda demostrar que ama a la persona que está al lado de uno, que la quiere y la respeta, pero que también la está estudiando. Porque un líder tiene que tener ese carácter. Porque Pablo conocía a su pueblo. Pregúntele si no conocía a los corintios. Pregúntele si Pablo no conocía a los de Efesios. Pregúntele si no conocía a la iglesia de Roma. Pregúntele si Pablo no conocía a los Gálatas. Pregúntele si Pablo no conocía a los de Tesalónica. ¿Por qué piensa que en la Biblia quedó escrito que el pastor debe conocer el estado de su rebaño? Uno sabe qué oveja es la que está sana, qué oveja es la que tiene sarna. Ay, pastor, sarna. Digo, sí, la oveja que tiene sarna. Por eso hay que ungirla. Cuando alguien está enfermo hay que ungirlo y echarle fuera a los bichos. Y a su nombre. ¿No será que está al lado mío? Tendrá, porque me pica todo. La oveja tiene pulga, tiene piojo. La oveja tiene garrapata. Y es tan rico comer una pata de oveja. Pero a veces, mire, ya le estoy explicando a la oveja. El problema no está en la carne de la oveja, sino el problema está en el pelaje. El pelaje no está dentro, el pelaje está afuera. Y el problema de la gente es lo que tiene afuera. Porque lo que está afuera termina afectando lo de adentro. Yo el otro día publiqué algo. Decime con quién te juntaste y te digo en quién te convertiste. Esto es así. Porque somos influenciables. El ser humano es una persona muy influenciable. Es muy sentimental en su ánimo, en su carácter. Y a Dios no le gusta afectar la parte sentimental. Dios va derecho al espíritu. Por eso que contrasta muchas veces con el alma. El alma sentimentalista. En el alma que está. Catalina, ¿qué hay en el alma? Y qué sé yo. Ah, usted no tiene alma, es una mujer desarmada. Emociones y sentimientos es lo mismo. ¿Qué más? Razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Por eso que usted piensa que no tiene que venir a estudiar y usted después termina con un 0. El razonamiento es la capacidad de analizar las cosas desde un punto de vista natural. Y ve que no estoy mirando para abajo. Usted debe tener buena memoria. No, que lo que yo hago, lo amo. Y como lo quiero, lo hago con pasión. Por eso que me meto, por eso que estudio, por eso que escucho, por eso que aprendo. Y por eso que cada día sé que necesito más de Dios. Porque tengo que darle a ustedes.
Y si yo viniera a entretenerlo 2 horas, entonces esto es un lindo circo y no la casa del Señor. Y usted tiene que aprender y conocer. ¿Para qué? Para evitar las trampas que el enemigo tiene en este tiempo, que son tan peligrosas, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Porque los tiempos finales son más peligrosos que los del comienzo. Al comienzo hubo problemas con la iglesia, pero ahora hay sí, hiper, mega, archi problemas. Y a su nombre. Por eso que lo que le va a evitar caer en la trampa del problema es conocer más y más y más de Dios. Amén. Y a su nombre. Decirle que está a tu lado, tenés que aprender y conocer más de Dios. Dígale de vuelta. Vamos a desarrollar hoy un punto. Y va a ser la primera parte. La revelación de la paternidad espiritual, la parte número 1. Prepárense para recibir este terrible mensaje cargado de un peso de gloria tremendo. Escuche, la iglesia primitiva creía y practicaba el mover de la paternidad espiritual. Estése muy atento a este mensaje nacido desde el corazón de Dios. Esta iglesia, la que nos marca el modelo original de cómo se comporta una iglesia. Vamos a ver al apóstol Pablo. ¿Alguien me ayuda? Maxi, ¿me ayudarías hoy? ¿Sí? Alguien que le pase por favor un micrófono. Y quiero que me ayude. Vamos a leer 3 libros diferentes, con 3 apóstoles diferentes, en 3 tiempos diferentes y en 3 lugares diferentes. ¿Para qué se lo hago diferente? Para ver y comparar que esto no es la idea de una sola persona, sino que la iglesia, el conjunto de la iglesia, la normativa en general del Nuevo Testamento, apoya, avala y certifica lo que es la paternidad espiritual. Y ante eso no queda ninguna duda. Empezamos por 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Y Marita, si querés ayudarle, anda a Tito 1:4. Vamos a Timoteo, 2 de Timoteo 1:12. ¿Qué nos dice? Dice así. Segunda de Timoteo 1:2. Dice así. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bien. Mi amado hijo, dice el apóstol Pablo. ¿Usted sabía que Pablo no era casado? ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo no era casado? Bien. Cuando usted lea la escritura en el libro de 1 y 2 de Corintios, usted va a ver que el apóstol Pablo hace recomendaciones con respecto al enlace matrimonial. Y dijo, mas yo aconsejo, no Dios, que si alguno tuviera la contención o la limitación a mantenerse en el estado en que yo me encuentro, manténgase soltero. Yo no sé si Pablo se libró de algún problema o Pablo lo daba porque amó tanto a la iglesia. Y el que tiene oído oiga y el que tiene boca di hacer. Entonces Pablo no se quería casar por nada, no se dejaba agarrar por nadie, pero Pablo está diciendo a mi amado hijo. Esta concepción de tener un hijo, después Pablo lo aclara en otros libros, donde dice que aún en mis prisiones yo tomé a Timoteo por hijo, a través del Evangelio. O sea que a través del mover del Evangelio, uno tiene la capacidad paternal. Y este tema lo vamos a ver, y le voy a poner una contraposición luego, que es la que usa mucha gente para decir que la paternidad es del diablo, que no es de Dios, que es antibíblica, y que los que creen en esto se van al infierno. Pero, a ver, yo no sé si ellos se van al infierno, pero sí entiendo algo que la verdad es única. Hay una sola palabra, hay una sola Biblia. Libro de Tito 1:4. Dice así. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Otro hijo más de Pablo, Timoteo, Tito. Y
y como un hijo en la fe. Entonces quiere decir, ¿y de dónde viene la fe? La fe viene por la palabra de Dios. Entonces ya Pablo no tenía uno, sino tenía, Dios mío, dos hijos. Vamos al libro de Primera de Pedro 5:13 y después Primera de Juan 2:1. Primera de Pedro 5:13 primero. Primera de Pedro 5:13 dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Quién decía esta palabra Marco, mi hijo? El apóstol Pedro. Ya no es Pablo, es Pedro. Ya no es la iglesia que estaba en Tesalónica, sino ahora es una iglesia que estaba en Babilonia. Está hablando el segundo apóstol, que fue consagrado por Dios y dejado para dar consejo de sabiduría a la iglesia en la Santa Escritura. Ya conmigo, dos apóstoles. Ya conmigo, para que le quede duda. Y vamos para el tercer apóstol, el libro de Primera de Juan 2:1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo empieza hablando el apóstol Juan? Hijitos míos, no les dijo hermanos queridos, hermanos del alma, iglesia del altar de Dios, no, hijitos míos. Y él está hablando de la iglesia en general, quiere decir que toda esa iglesia, él la consideraba que eran sus hijos espirituales. Y a su nombre, porque no está hablando del hijo por la genética natural o humana, está hablando de la genética espiritual. Dios mío, estamos hablando cosas espirituales. Yo con este mensaje le voy a abrir mucho la cabeza a lo que viene. Entonces la iglesia primitiva no solo creían en la paternidad espiritual, sino que también tenían el lenguaje de la paternidad espiritual. Y la pregunta es esto: ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la iglesia de este tiempo ya no practica la paternidad espiritual? Yo creo firmemente que el enemigo Satanás se fue metiendo poco a poco en la iglesia y fue quitando la revelación de la paternidad espiritual de cada uno de los creyentes. Por eso que hoy la mayoría de los cristianos no practican la paternidad espiritual. El diablo ha hecho mucho daño y quitó el diseño de Dios, el modelo de Dios, y puso en su lugar otro diseño, el diseño de la orfandad. Y por eso muchos cristianos son huérfanos espirituales. Dios mío, hay muchos cristianos huérfanos espirituales. Y alguien puede decir, bueno, pero cada iglesia es como es y cada uno tiene un libro. A ver, la Biblia es una sola. En los 5 continentes, en los 8.000 millones de habitantes de esta tierra, hay una sola palabra de Dios. Por lo menos del Dios único, verdadero y del que vuelve pronto. Ya conmigo, una sola Biblia. Entonces, si alguien no hace las cosas como debe, entonces no sé cuál es la Biblia que está leyendo. Pero a mí me encanta, me apasiona llevarlo a la fuente y que usted lea y escuche que lo que hablamos está escrito. ¿Y cómo le ganó la batalla a Jesús a Satanás cuando le dijo, escrito está? Y lo que está escrito por Dios no se puede mover, no se puede retocar, no se puede adornar y no se puede cambiar. Porque cuando va el último libro dice, la maldición y las plagas de Egipto vendrán sobre el que quite o añada algo a este libro de la profecía. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre. Gloria. Decirle que está a tu lado, wow, miau, atender, se te fue el sueño en esta mañana, decirle que... Bueno, sigo. Entonces, lo más peligroso es que en un cristiano huérfano, es que esto abre el espíritu a la puerta de rebeldía. Diga conmigo, un cristiano sin paternidad, abre la puerta al espíritu de rebeldía. ¿Estás seguro de eso? Bueno, el caso de Cam. ¿Cuántos saben quién era Cam? El hijo de Noé. ¿Y qué hizo el hijo de Noé? El hijo de Noé no tenía el espíritu, por eso le daba la lengua. Cuando
vio la desnudez de su padre Noé, ¿qué hizo? Fue y se la contó a sus hermanos. Eso tiene un nombre cuando alguien practica eso. ¿Cómo se llama? Injuria. Y mire si será tan pesado que hoy en día en las leyes argentinas, en el Código Procesal y Penal de esta bendita nación, la injuria es un delito y cabe juicio a la persona que injurie a otro. Diga conmigo, hay leyes que van contra la injuria. Entonces, ¿cuánto más las leyes espirituales van en contra de esa situación? Cam era una persona que tenía un papá, pero él no se comportó como hijo. Otro que también no hizo las cosas bien fue el caso de Aitofel. Diga conmigo, Aitofel. En los tiempos de David, otro que no hizo las cosas, uno de los hijos de David llamado Amón. ¿Sabe lo que hizo Amón? Violó a su hermana Tamar, su propia hermana, y después su propio hermano llamado Absalón le clavó un puñal en el corazón. Eso pasa cuando un padre no está presente. El problema de cómo salen los hijos. Esto no es solamente que un padre abandonó una casa. David vivía con sus hijos, pero nunca se comportó como padre. Supo gobernar una nación, pero no supo manejar su propia casa. El problema no es lo que sabes llevar en el ministerio, sino cómo sabes controlar también lo íntimo, lo personal, y a lo que Dios te da responsabilidad de cuidado. Y a su nombre, porque eso habla también de la familia. Aplauda al Señor en esta mañana, bendiga y celebra a Dios. Y a su nombre. Otro caso, Judas Iscariote. Y usted me va a decir, pero está hablando de paternidad. Y cuando usted va al libro de Juan, en un momento, siempre Tomás Didimo, el incrédulo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tantos años he estado con ustedes y nunca vieron al Padre, porque el Padre es en mí y yo en mi Padre. Porque uno somos. O sea, ¿por qué traiciona Judas Iscariote? Porque estuvo al lado de un padre terrible, pero nunca lo consideró padre. Y ese es el peligro de trabajar y servir al lado de un padre espiritual. Es muy posible que la traición esté a flor de piel. ¿Por qué lo traicionó? Porque ningún buen hijo traicionaría a su padre y lo entregaría en las manos de sus enemigos para que lo maten. Y lo vendería por 2 monedas roñosas, iba a decir. A ver, ¿quién entregaría en la mano de sus enemigos a su padre? Para que realmente lo maten. Porque Judas sabía lo que era. Y cuando se quiso arrepentir ya fue tarde. Cuando quiso devolver las 30 piezas de plata, los fariseos le dijeron, toma, porque este es el precio de la sangre que pagaste vos. Y a su nombre. Entonces el tema no está que solamente hay problemas en los lugares donde no hay padre espiritual. El problema también está donde hay padre espiritual y no hay hijos espirituales. Cuando no se considera, no se valora, no se respeta y no se honra justamente esa posición que Dios coloca. Y a su nombre. Todo esto tiene que ver con esa vida de paternidad espiritual. En su vida, realmente, esta gente fueron muy rebeldes. Entonces, ¿cómo hizo Satanás para sacar de la iglesia la paternidad espiritual? La respuesta es esto. Lo hizo por medio de un espíritu. Lo hizo por medio de un demonio. Lo hizo por medio del espíritu de la religiosidad. Usted sabe que este espíritu lleva a la gente a no creer en la paternidad espiritual. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces esta gente, ¿qué es lo que hace? Oiga, usando la misma Biblia para contradecir la paternidad espiritual. Por eso que no me sorprende que el diablo también usó la Biblia para confundir a Jesús. ¿Me sigue? Los religiosos de este tiempo usan un versículo sacado fuera de contexto para engañar a la iglesia, y ellos saltean más de 20, más de 60 versículos que sí avalan y aprueban la paternidad espiritual. Le voy a decir para los que no entienden, y a veces no tenemos la habilidad de leer las escrituras, ¿qué es sacar un versículo fuera de contexto?
¿Cómo se puede valorar, medir o juzgar a través de la palabra que un versículo corresponde al contexto de la Biblia? Leyendo 3 o 4 versículos anteriores, comparando con el que uno quiere destacar, y luego leyendo 2 o 3 versículos para abajo. O sea, quiere decir que 2 o 3 para arriba y 2 o 3 para abajo, no tiene que haber contraste, sino aprobación de ese versículo. Y le voy a decir por qué se lo saca fuera de contexto. Porque hay un dicho bíblico en los estudios y los ministerios que enseñan la palabra de Dios, que un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Y hay gente que le encanta usar la Biblia para tener pretextos. Y el pretexto no es una verdad, es una mentira disfrazada de verdad. Y le voy a decir por qué. Esta gente usa el único versículo sacado de contexto que aparentemente contradice la paternidad espiritual. Y escuche, y dice, la paternidad espiritual no es bíblica. Ahora, ¿cuál es el texto? Es Mateo 23:9. Vamos rapidito a ese texto y ese lo va a marcar usted, porque a partir de este día usted va a entender algo. Mire lo que dice Mateo 23:9. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. ¿Qué dice Mateo 23:9? Dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vamos a leerlo de vuelta. Escuche lo que dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bien. Esta palabra la enseña Jesús. ¿Qué dice Jesús? Que a nadie podemos llamar Padre en la tierra, porque uno solo es Padre y el que está en los cielos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, los religiosos y los que van en contra, los que combaten la paternidad espiritual dicen esto. La Biblia dice esto, pero usted sígame. Ahora, el religioso te dice, mira, la paternidad espiritual no es bíblica. Y usted le tiene que responder al religioso, ok, está bien, pero quiero que vengas conmigo entonces al versículo número 10. Y el versículo número 10, ¿qué dice? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bien, vamos a leerlo de vuelta que dice el 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bien, el religioso te va a machacar con Mateo 23:9. Pero tenemos que entender primero que para leer la Biblia debemos ser maduros. Digamos bien, gente madura. Gente madura. ¿Qué es una persona madura? Alguien que no es un tierno, alguien que no es un chico. A ver, si yo le dijera, por ejemplo, no sé, a la hija de Laura, que me dé la interpretación de un versículo, ¿ella me la podría dar? No. ¿Por qué? Porque no es madura espiritualmente. Y para ser madura espiritualmente, uno tiene que manejar hojas de la Biblia. Diga conmigo, hay que leer. Por eso no hay que opinar si no conocemos. Porque el que opina, yo le preguntaría cuántas veces al año lee la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Paro sigo. Hay gente que a veces de a gatas toma un versículo y lo sube, pero no tiene practicidad en la escritura. Y lo que uno tiene que tener es desarrollo y desenvolvimiento escritural. Ya conmigo, hay que comer palabras. Y lo profético lleva a eso, porque el profeta Jeremías que dijo, comí el rollo de la ley y me fue más dulce que la miel. Hay gente que no sabe nada y quiere ser teólogo. Paro sigo. Ya conmigo, y el que no sabe nada tendría que ser algo sabio, que es callarse la boca, porque el que habla sin saber es ignorante. Y a su nombre. Ahora, ¿por qué la Biblia hay que ser maduro? Por esto. La Biblia tiene 3 formas de poder entenderla. Diego conmigo, 3 formas. 1, de manera simbólica. Diga conmigo, de manera simbólica. 2, de manera espiritual. Diga conmigo, de manera espiritual. 3, de manera literal. Diga conmigo, de manera literal. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis y hay una palabra que dice que Jesús
tiene ojos como llama de fuego, que su rostro resplandece como el sol al mediodía, que sus pies son bruñidos como bronce, pero que de su boca sale una espada larga y puntiaguda. Usted se imagina que el día que usted algo está haciendo acople, usted se imagina que el día que usted vaya a la presencia de Dios y Jesús le hable a usted y abra la boca, le salga la espada y se la clave en la cabeza. Me está escuchando, me está siguiendo, le estoy soltando oro en polvo. Entonces no es así. Diga conmigo, no es así. Decirle que está a tu lado, te está dando, no te va a clavar la espada en la cabeza, hermano. Decirle, es algo simbólico, es algo representativo, tiene mucho agudo, mucho volumen, por eso acopla. Y una de las cosas es, otro caso, cuando la Biblia dice, el que tiene oído para ir, oiga, ahí está hablando espiritualmente. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Bien, pero ¿cuántos saben escuchar las cosas espirituales? Está bueno. Porque no todos saben escuchar las cosas espirituales. Porque si supiéramos escuchar las cosas espirituales, había cambios radicales en nuestra vida. Porque Dios es sabiduría. Porque Dios es ciencia, es consejo. Entonces no todos los cristianos tienen oído espiritual. A eso se refiere, que tiene oído, oiga. No te está diciendo el que tiene dos orejas. Al que puede, sabe y entiende la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace? Estudienla, léala, pregunte, haga estudios de la palabra. No, porque a mí no me gusta estar escribiendo, no quiero decir, bueno, entonces va a morir en la ignorancia. Y cualquiera que le venda un churro espiritual, usted lo va a comprar y se lo va a comer. Y a su nombre. Gloria. Entonces ese es el gran problema. Entonces el primero es un caso simbólico, el caso de Jesús y la espada en la boca. Lo segundo es el caso de entender la Biblia espiritualmente. Y el tercero es cuando la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Ahí está hablando literalmente. Esas cosas son las que pasan de manera literal. ¿Qué es lo literal? Lo que se ve, lo que se palpa, lo que se percibe de forma natural. No le está diciendo que el hombre del espíritu va a dejar. No. El tipo tiene que salir de la casa y unirse a su mujer y quedarse con ella para siempre. Estamos entendiendo, estamos aquí en esta mañana y a su nombre decirle que a tu lado estamos a cabo. Entonces hay tres maneras. ¿Cómo es la primera? Bueno, quiero escucharlo a todos. ¿Cómo es la primera? La segunda. La segunda. Y la tercera. Bien, entonces, escuchen. Y cada vez que usted le dice, porque la palabra, ¿cuál era? La palabra del conflicto. Mateo 23:9. Vamos a leerla de vuelta, porque me parece que ya se olvidó que decía Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces Jesús dijo, a nadie llame Padre en la tierra. Bien, o sea, esto es lo que dice el religioso, la paternidad no existe. Bien, entonces cada vez que usted le dice papá a su papá, usted ya está pecando contra Dios. Se me fueron, los perdí. Su hijo le dice papá, entonces él está en pecado. Tu hijo te dice papá Mariano, tu hijo está pecando contra Dios. Allá tu hijo te dice papá, al fondo el que se está rascando le da la columna vertebral. Te dice papá, está pecando contra vos. ¿Vos que me decías a mí? Otra pecadora más. Porque dice, a nadie llame Padre En la tierra. Entonces, si yo me la tomo por ese lado, cuando su hijo va al colegio, ¿quién va al colegio más? Sole, ¿vos estuviste estudiando? ¿Y el que te enseña qué es? ¿Un burro o un maestro? Un burro. Maestro. Y cuando vos le decís maestro, entonces está pecado, está pecadora más. Porque dice, a nadie llamáis maestro, porque uno solo hay, el Cristo.
Acá tengo otro, ¿no? Como le decía a tu papá. Otro pecador más. Señores, discúlpenme, vamos a cortar la transmisión porque acá está lleno de pecadores. Y los santos son los que cuestionan esta palabra, porque no saben medirla de acorde a la forma y la manera, porque son inmaduros. Entonces no hay que tomar las cosas que son espirituales de una manera literal. Y a su nombre, lo que es representativo es representativo. Entonces ese es el tema. Usted imagínese en el libro de Daniel que dice que había reyes que tenían cuernos, entonces eran todos cornudos. Pero oiga, una persona con cuerno, ¿qué es? Es un cornudo. ¿Un ciervo qué es? Un animal con cuerno. Entonces entendemos que sigue en el libro de Daniel, está lleno de reyes cornudos. No, está hablando que los cuernos representan autoridad. Por eso que el que no sabe leer la Biblia, haga algo. Conviértase, mi amigo. Y no hable tonteras. Cosas que no sabe, cosas infladas, dice la palabra del Señor, que nace de lo profundo de su corazón, porque a alguien se lo dijo. Son loritos, siguen repitiendo. Lo que no conocen, pregúntelo. Dígale que está a su lado, preguntar, hermana, preguntar. Pero dígale 7 veces. Dígale 7 veces. Acá tengo otro. ¿Cómo le dice su hijo a usted? Por lo menos cuando era chico. Después cuando es grande, bueno, ese es otro tema. No me cuente la historia que hay ahí, bueno, ese es otro tema. Entonces el problema está como medimos la misma palabra. Y nos ponemos a hablar de cosas que nosotros ni siquiera las hemos investigado. Diga conmigo, la paternidad espiritual está escrita. Y diga conmigo, y en esta mañana, de este lugar y de esa cámara, me voy a ir más que seguro en la paternidad espiritual. Sigo. Ahora, entonces, no solo porque si usted le dice en la escuela a un maestro, el maestro entonces también estaría en pecado. Entonces la Biblia, estos versículos no se los puede interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre. Y para honrar a alguien hay que llamarlo por el nombre que tiene. No le dice, che Jorge, che Daniel, che Luis. Le dice papá. Diga conmigo, papá. Por eso es honrar, llamarlo por ese título o cargo que representa, por esa parte de la honra de un hijo hacia un padre, es llamarlo papá. Mateo 23:9, ahí dice, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? Quiere decir que nunca jamás le des el lugar del Padre Celestial a ninguno de los hombres en la tierra. A eso se refiere. ¿Saben por qué pasa esto? Porque esta palabra tiene un contexto actual, en el tiempo. Y esa es otra de las cosas que lo que sabemos leer y hemos madurado en la Escritura, comparamos en la contratación de los tiempos. Cuando la Biblia dice, la mujer se calla la boca y habla en su casa. ¿Qué hacía esta mañana la esposa del pastor Maxi acá hablando? Se tenía que callar la boca e irse a la casa. Porque si yo tomo la palabra como la han tomado muchos, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ahora dice que la mujer no puede usar pantalón y que el hombre no se puede vestir como mujer. ¿Cómo se vestían los hombres en los tiempos de Jesús? ¿Usaban vaquero? ¿Mariano? ¿Usaban jeep? ¿Qué usaban? Túnica. ¿A dónde está tu túnica, Maxi? No, en serio. ¿Tu túnica? Entonces hay que parar un poco la moto, muchachos. Hay que bajar todos los cambios y hay que empezar a hacer las cosas de verdad como Dios. Por eso que el que tiene oído oiga. Hay mucha gente, y no interesa si en este caso son pastores, apóstoles o el Papa Francisco. No se trata de quién sea, se trata de cómo
entiende la Biblia. Cuando Dios trabajó con sus profetas y le dijo, léeme lo que está escrito. Y le dijo Dios, ¿qué entiendes? Porque hay maneras de interpretar lo que está escrito. Y cuando usted no lo sepa, mi amigo, anote en un papel y venga a alguien del reino y pregúntele, ¿qué significa esto? Que yo no lo entiendo. Y antes de meter la pata, prefiero preguntar. Eso se llama humildad. El que no es humilde nunca pregunta porque siempre se la cree. Se la cree toda ganada y lleva muchas perdidas. Y a su nombre. Por estas cosas es que hay que tener mucho cuidado con tomar versículos bíblicos fuera de contexto y mal interpretados, fuera de la verdad de Dios. No se trata de agarrar al revoleo palabras, enseñar a hablar cualquier cosa. ¿Me entienden? Ahora entiende usted por qué la paternidad espiritual está como está. Pero yo tengo buenas noticias en esta mañana. ¿Qué es lo que promete Dios para los últimos tiempos? Promete esto. Número 1. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20 al 21. Y ya voy terminando. Hechos 3, 20, 21. Mire lo que dice. Hechos 3, 20, 21. Dice así, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que es necesario? Dice la Biblia. Esta es una palabra profética terrible, poderosa. Que el cielo tiene que retener a Jesús. No lo puede dejar volver a la tierra, al cielo. ¿Por qué? Porque hay que restaurar muchas cosas. La palabra restauración. ¿Cuándo han trabajado en construcción acá? Levante la mano. ¿Sabe lo que es la palabra restauración? Volver algo dañado al estado original. Hay muebles que se llaman, no sé, una silla de Luis XV. Son carísimas. Ya no hay repuesto de eso. Y cuando se rompe una pata de una silla de ese tipo, ¿qué hay que hacerla? Hay que restaurarla. Pero no cualquiera tiene capacidad de restaurar. Tiene que ser un artífice, un experto, un sabio, un iluminado para restaurar algo tan delicado. Por eso que dice la Biblia que el cielo retiene a Jesús hasta que sean restauradas todas las cosas. Y esto ya lo habló Dios por la boca de sus santos profetas. ¿Por qué no viene todavía el Señor? Primero, porque nosotros tendremos serios problemas y en esta condición todavía estamos. Y a su nombre, porque dice que Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mácula, sin mancha. Y creo que todavía algunos tenemos algunas manchitas que todavía se notan. ¿Cómo es que dice el dicho? No me deschave. Decirle que está a tu lado, no me quemé. Entonces, ese es nuestro problema todavía. Y por eso que ustedes necesitaban esta mañana estar en este lugar y ustedes están conectados ahí. Sigo. Entonces el cielo retiene a Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas. Y dentro de esas cosas está la paternidad espiritual, ¿no yo? Amén. Número 2. Dios promete restaurar la paternidad espiritual en Malaquías capítulo 4. Se lo leo yo. Dice así: he aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera y la tierra con maldición. Pues déjamelo si es lo que dije de verdad. Malaquías 4, último libro de la Biblia. Léelo. 4, 5 y 6. Dice así: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es el día grande y terrible?
El día después del arrebatamiento, mi hermano. Mucho usted no sé si escuchó de esto, pero cuando venga Cristo se lleva a la iglesia. Y una vez que se lleva a la iglesia, el Espíritu se despega de este mundo. Y cuando el Espíritu se despega de este mundo, viene el tiempo de la gran tribulación. Y si usted no se pudo arrepentir, que todo este tiempo el Espíritu te dice: cállate la boca, no hables, cállate la boca, no hables, no digas eso del pastor, cállate la boca, anda a congregar, anda a orar, anda a buscar. ¿Qué va a hacer el día que el Espíritu Santo no esté? ¿Quién te va a ayudar? Decirle: angacha purín colorado. Decide que está a tu lado. Tu chapulín colorado. ¿Quién te va a ayudar? Si ahora en la gracia no lo hiciste, una vez que el Espíritu se va, hasta la vista de ahí. Por eso dice que viene el tiempo de fuego, de sangre, de muerte y destrucción sobre la tierra. Por eso usted tiene que estar preparado para irse con Cristo y no esperar el tiempo en el cual usted no se va a poder escapar, ni yo tampoco. Pero antes que venga ese día, dice que vendrá el profeta Elías a restaurar, y que el corazón de los hijos volverá al Padre, que el corazón de los padres volverá al Hijo. Es el que está hablando restauración de la paternidad. Restauración de la paternidad. Tocame que está a tu lado, decirle: te están hablando de restauración de la paternidad. Porque esa parte es profética. Sigo. Dios me dice que antes de este día grande y terrible va a hablar el profeta Elías. ¿Y por qué el profeta Elías? Porque el profeta Elías fue un profeta que modeló la paternidad espiritual. No va a venir literalmente, Dios mío, no es literal, pero sí va a venir la unción que cargaba Elías, porque en la unción que tenía Elías había una unción de paternidad. Y venga conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, se lo leo, si no se le va a quemar el tuco de los ravioles. Dice así, Segunda de Reyes 2:12: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. ¿Quién hablaba estas palabras? El profeta Eliseo. ¿A quién le estaba hablando? Al profeta Elías. Esto fue hace miles y miles y miles y miles de años, mi hermano. Y ya había un hombre llamando padre a alguien, y no una, dos veces. ¿Por qué lo llamaba padre? Porque nadie puede llamar padre al que no reconoce como padre. Porque no eran parientes. Pero la parte profética te liga al espíritu del profeta. Y cuando usted se le pega al profeta, lo que el profeta tiene se le pasa. Y eso se le va a activar, decirle, se te va a despertar, se te va a encender la mecha, decirle, no, pero decirle, no, en serio, porque algunos están más apagados que... Decirle, se te va a encender la mecha. Escrito está, dije, escrito está. Elías tenía un hijo espiritual llamado Eliseo. Dios lo envía antes de ese día. Por eso que estamos viendo que cada vez se levantan más apóstoles y profetas, que son los encargados de restaurar el diseño de la paternidad espiritual de la iglesia de Jesucristo. Hombres y mujeres de Dios con una unción paterna. Dije, una unción paterna. Por todo esto es que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Dije, los últimos tiempos. Y somos testigos y estamos viendo cómo Dios está restaurando la paternidad espiritual. Escuche esto. Vienen años donde la paternidad espiritual va a ser común en la vida de las iglesias. Porque hay gente de chusma. Digo mío, espíritu de chusma. Quieren saber para no practicar. Quieren saber para cuestionar, para criticar. ¿Y usted sabe por qué los pastores del día de mañana de obras van a ser padres espirituales? Por la ley de gravedad del reino. ¿Qué pasó con el papel? ¿Qué pasó con el papel? ¿Por qué cayó?
Diego mío, cayó porque hay una ley. Y la ley dice que todo lo que sube, baja. Y si Dios me da la unción paternal, lo que hay abajo mío, ¿qué pasa? Se llena de la unción paternal. O sea, van a ser padres espirituales. Van a cuidar, van a amar, van a proteger, pero también van a alertar, van a disciplinar y van a hablar la verdad con justicia. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Se quedó contento porque le dije los ravioles, ¿no? Hemos sido muy criticados y atacados junto a mi esposa por este tema. ¿Cuántos se alegran de que Dios está haciendo, cerrando esta primera parte donde hay 3 paternidades? ¿Cuáles eran las paternidades? Digan conmigo, paternidad celestial. Vamos juntos, paternidad celestial. ¿Cuál es la paternidad celestial? Diga conmigo, mi Dios, mi Rey y mi Padre. Ahora escucho, mi Dios, mi Rey y mi Padre. Al cual alabo, bendigo y venero su nombre. Y a su nombre. Gloria. Diga conmigo, mi primer Padre. El segundo Padre, ¿cuál es? El Padre biológico. Vos que lo tenés al lado y decís, che viejo, están hablando de vos, aprovechalo ahora. Cuida lo que tenés antes de que Dios te lo quite. Valoralo. Lo que está a tu lado no es perfecto, ni aún yo. Pero cuidado. Porque llorando después que se fue, ya está. Quedó el estuche. Quedó el estuche. La primera, paternidad celestial; la segunda, paternidad biológica; la tercera, la paternidad espiritual o ministerial. Por años me hice esta pregunta y ya termino. ¿Dónde nació la paternidad en la Biblia? Quiero que alguien me busque, por favor. ¿Alguien tiene la NTV? Búscame en la NTV, capítulo 3 de Lucas, verso 38. Y Maxi, si tenés 1960, Lucas 3:38, y les prometo que con esto estamos terminando. ¿Cuántos están aburridos en esta mañana? Y yo más o menos, ¿no? Ahora en marzo vamos a abrir la escuela profética. Ahí lo voy a invitar para que venga a estudiar. Y se venga a preparar, y se venga a capacitar, y venga a entender más de Dios. Diga conmigo, tengo hambre del Señor. Y le digo más, algo que dijo el pastor Maxi: a usted le puede faltar muchas cosas. Le puede faltar trabajo, le puede faltar una casa, le puede faltar una buena cama, un buen ropero, un buen baño, un buen inodoro. Le puede faltar una ducha, le puede faltar un termo con agua caliente y fría. Le puede faltar un tanque de agua, le pueden faltar unos platos, cubiertos, sillas. Pero si usted no tiene a Dios, escuche, si usted no tiene a Dios de verdad en su corazón, ese Dios que está dentro suyo y que vive con usted, le va a dar, le va a devolver y le va a añadir todas las cosas. Porque Dios no le debe nada a nadie. Y a los que le siguen, Él nunca los deja esperando. Dios nunca los deja esperando. Lucas 3:38, vamos a leerlo primero en la versión 1960. A ver qué dice y luego dice así: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos de vuelta despacito. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y vamos a la NTV. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Nuestro primer padre humano, ¿quién fue? Adán. Primer hombre. Y una de las cosas, ¿cómo lo destaca la Biblia? Era un hijo de Dios. La paternidad comienza desde el Génesis. Desde el primer libro de la Biblia. Esto no es un cuento chino, esto no es una historia que a nosotros se nos ocurrió y porque
nos gusta hablar de esto, lo inventamos. Diga conmigo, la Biblia habla por sí sola. Dígale que está sola, la Biblia habla por sí sola. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Y Adán era hijo de Dios. La Biblia perfecta, exacta, dice que la paternidad espiritual no es un cuento chino, no es así. Fue el diseño original de Dios para el hombre. Sígame. Entonces dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué parte hizo Dios como padre con Adán? 1. Lo formó de la tierra. Dios mío, lo formó de la tierra. 2. Impartió en su nariz aliento de vida. Dios mío, le dio aliento de vida. No lo escuché, le dio aliento de vida. 3. Estableció Dios una relación como padre e hijo. Dios mío, Dios hizo una relación de padre e hijo. Ahora, ¿qué trabajo hace un padre espiritual en sus hijos? Número 1, el padre espiritual también fue llamado a formar a los hijos. Usted sabe que el padre es responsable de la educación del hijo. Usted ve hoy en día muchos cristianos mal educados, mal formados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen padre espiritual. O si lo tienen, no lo reconoce como tal. Bien conmigo, ay, 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 uy, 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 o gloria a Dios. El padre forma el carácter del hijo. El padre hace que el hijo madure espiritualmente. Escúchenme, todo el que no tiene un padre espiritual va a ser una persona mal educada. Usted puede ser bien educado en lo natural, pero mal formado en lo espiritual. El que no tiene un padre espiritual es así porque no tuvo una gran casa espiritual, tuvo una iglesia, pero no una casa. Y tristemente, si no tiene padre, nunca podrá desarrollar su carácter. Recuerda a Absalón, recuerda a Judas, recuerde a Amón. Nunca será lo mismo tener un pastor que tener un padre espiritual. Y termino con esto. El pastor, cuando estés mal, te va a decir, bueno, hermanito, vaya, llore y ya está. El padre espiritual te va a decir lo siguiente: este problema que estás teniendo ya lo venís arrastrando del año pasado. Deja de perder el tiempo. Corregí las cosas que están mal. Cambia lo que está equivocado. No hagas lo que te va a traer problemas. El pastor dice, bueno, vaya a chachar la cola, listo, ya está, hermanito, va a llorar y listo. El padre dice, no. Yo quiero que cambies. Y no quiero que mueras en el desierto. No quiero que seas devorado por tus enemigos. Porque estás desnudo, porque estás desnuda. Porque decís que sos fuerte, pero estás débil. Mire, una de las cosas es que el padre espiritual hace que pase de ser un niño a ser un hombre. No, la verdad que me equivoqué, señores, perdónenme, me equivoqué en la iglesia. El padre espiritual quiere que deje de ser un niño para ser un hombre. ¿Cuántos tienen barba y bigote? Y cuando uno era el chico Mariano que decía, cuando te crezcan los pelitos, vos ya sos un macho. Menos. Diga conmigo, espiritualmente, los padres espirituales nos van a ayudar a dejar de ser niños para ser hombres espirituales. Para que deje de ser esa nenita caprichosa, empieces a ser una guerrera que le corte la cabeza a ese gigante y ya no estés llorando por los rincones. El padre espiritual no te da juguetes. El padre espiritual te da armas de guerra. No sé a quién le estoy hablando de acá. Él te saca de la hamaca y el tobogán y te mete al campo de batalla. Una iglesia con padres espirituales, el diablo y el infierno le tienen mucho miedo. Usted se preocupa por la silla vacía y Dios se preocupa por el estado de su corazón. Y a su nombre, las ñañerías
¿Cuáles son las ñañerías? ¿Cuántos salieron a ver hoy si estaba lloviendo? Está lloviendo, no sé por qué, no sé. Me manda un mensajito, mire, me estoy inundando. Me llevaron el bote y no tengo cómo llegar. Y algunos sí me parece que se lo llevó el bote, miren. Me conozco la cara unos cuantos acá. De esta fila, de esta fila, de esta fila. Ya con mi compadre espiritual te va a decir las cosas sinceras. Para que dejes toda la religiosidad y seas alguien bien sano, bien fuerte, bien firme y bien armado en el reino de los cielos. Cierra tus ojos un instante. No me corte todavía la transmisión. Cierre los ojos.